Pues bien, mis hermanos, estaba esta tarde haciendo un resumen de las 5 lecciones que hemos tomado, 6, y con estas 7, ¿sí? Y estaba yo reflexionando a través de estas lecciones, pensando y reflexionando todo lo que sucedió con sus discípulos del Señor Jesús cuando Él estuvo en esta tierra, cuando Él anduvo caminando con ellos y ellos a su lado de Él. Y les decía en la predicación pasada la sencillez, la humildad del corazón que había en cada ser humano como sus discípulos. Pero así como había esa sencillez, esa obediencia, también dentro de ellos había lo negativo. Había la incredulidad, había las dudas, los deseos humanos, que en cada uno de esos deseos humanos podemos identificarnos nosotros con ellos, porque estamos en un cuerpo humano y estamos en la batalla diaria como ellos también lo estaban. Y les decía yo, ¿qué significa el discipulado? ¿Qué es discipularse? Es creer lo que no vemos. Quizás tuvieron la fortuna los discípulos del Señor Jesús, sus apóstoles, de ver muchas maravillas a su lado, de ver muchos milagros, como ellos mismos testifican y dan testimonio como testigos oculares en primera persona. Dice, nosotros lo palpamos, nosotros lo vimos. Y tú y yo, pues no lo palpamos, no lo vemos. Pero quiero decirte una cosa, que lo sentimos. Lo sentimos en nuestras vidas, en cada momento, cuando tú verdaderamente reconoces la gloria de Él. Reconoces en cada momento en dónde está Él. Porque esto no depende de Él, esto depende de ti. Recuerda que Él es el que nos da la fe. Él es el que la aumenta en cada uno de nosotros. Pero recuerda también que tú eres responsable de creer. Tú eres responsable, como ahorita que estás ahí sentadito en tu cama, en tu casa. Tú tienes la responsabilidad no de oír a este hombre, sino de oír. El mismo Espíritu Santo te va a mostrar cuando Él es el que habla y cuando yo soy el que hablo. Él te lo va a mostrar. Él te lo va a enseñar. Y quiero que recordemos, hagamos un resumen de estas 6 lecciones pasadas. De hecho, si ustedes recuerdan la introducción del estudio, ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de que estemos aquí en la tierra? ¿Sí? Y muchas veces, muchos de nosotros perdemos la perspectiva. Se nos mueve el suelo. Uno de ellos, todo comienza en el capítulo 1, recuerden lo que todo comienza con Dios. Muchos de nosotros por eso nos equivocamos, porque ponemos la mirada en nosotros, en otras personas, en seres amados, en seres queridos. Ponemos la vista en nosotros mismos y erramos el camino, apuntamos en un lugar, en una dirección errada. Recuerden que todo comienza con Dios. Y nosotros cuando no conocíamos al Señor y aún estando en el Señor, recuerden una cosa, siempre ténganlo bien presente esto, mis hermanos, que la vida cristiana, la vida en Cristo Jesús es una vida de pruebas.
Vas a tener momentos felices, vas a tener momentos agradables, yo te lo aseguro, porque yo he pasado por esas circunstancias también. Pero son momentos espontáneos, quizás son días, meses, años, pero en esos momentos también va a haber pruebas. Y por eso precisamente quiero que vuelvas a revisar un poquito desde el principio de este discipulado, cuál es el propósito para tu vida, que recuerdes que todo comienza con Dios y que no debemos de errar la meta. No debemos de errar hacia dónde vamos. Y número 2, que no somos un accidente, no somos una casualidad de la ciencia, no somos un invento. Cuando tú ibas a nacer, el Señor Jesús era el primero que estaba a la expectativa de tu vida. Dios diseñó cada una de nuestras características, Él no se equivocó. Si tú tienes esas características que tienes personales, físicas, chaparrita, gordita, alto, delgado, Él te formó con esas características, tú no eres un accidente. Número 3, ¿qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que está empujando tu vida? A muchos dejamos que nos guíe la culpa, dejamos que nos guíen los resentimientos, el miedo, el materialismo, el egoísmo. ¿Dónde has puesto tus ojos? ¿En qué dirección vas? 4, creados para vivir para siempre. Recuerden esa lección, que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Él es un Dios eterno. Entonces, ¿tú quién eres? Tú eres un hijo eterno. Eternamente eres su hijo. No porque te portes mal, porque te portes bien, va a disminuir el amor de Dios hacia ti a través de su Hijo Jesucristo. Esta vida no lo es todo. Recuérdenlo siempre, ¿eh? ¿Por qué? Porque podemos comprarnos comodidades, lujos, pero todo esto es pasajero, porque nuestra vida es eterna. Recuérdenlo, nuestro hogar es eterno al lado de Él. El punto número 5, la vida desde la perspectiva de Dios. Desde el punto de vista de Él debemos de ver nuestra vida, así como Él la ve, y saber que esto tal como tú vivas esta vida, como tú veas esta vida, así la vas a vivir, ¿eh? Si hay amargura en tu corazón, si hay dolor en tu corazón, si hay tristeza, si hay resentimientos, si hay celos, egoísmos, eso lo va a reflejar tu vida, mi hermana, mi hermano. Dime tú, ¿cómo te agradaría que Dios te viera? ¿Recuerdan el mensaje del domingo pasado? Él nos está viendo siempre. Él nos está motivando. Él nos ve y nos llama. Entonces tenemos que ver la vida desde la perspectiva de Dios y no de la nuestra. Recuerden esos puntos y que no se les olviden. La número 6. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu lugar aquí en la tierra para servirle? Porque no es para tu comodidad. No es para que estés a gusto. No es para que estés sin ayuda, sin servir al Señor, porque nosotros somos siervos del Señor, nosotros venimos a servirle. Esa es nuestra meta. Y desde aquí precisamente es la vida primaria para la secundaria. Entonces fíjate
¿De qué manera vives? ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo tratas a tu prójimo? ¿Cómo tratas a tus vecinos, a tus seres amados, a tus seres queridos? Más que nada, ¿qué clase de relación tienes como familia de Dios, como familia celestial con tus hermanos? ¿Qué honor les das a tus hermanos? Y ahora vamos a ver la lección número 7. La lección número 7, el porqué de todo. El porqué de todo. Es una pregunta. Vamos a ver lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vemos que para Él es todo. Tu vida, tu trabajo, tu hogar, tus hijos. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo glorificas al Señor? ¿De qué manera puedes tú glorificarle? De hecho, si ustedes se dan cuenta en el Salmo 19:1, vayan rápido ahí al Salmo 19:1, que la misma naturaleza, la misma creación da testimonio. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si los cielos, el firmamento, la naturaleza, todo lo creado por Dios, cuentan su gloria, tú y yo, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Fíjate una cosa maravillosa. Nada más cuando te levantes en la mañana, nosotros que tenemos la dicha de vivir acá en la provincia, de ver esos campos verdes, oír esos pajarillos, oír esas aves revolotear en el cielo, trinar, ellos mismos le dan la gloria a Dios. Si tú te das cuenta, ve esas colinas y verás que no todas las colinas son verdes. Tú puedes decir, miren todo lo verde que hay ahí enfrente. Toda esa vegetación sí es verde, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, es un verde de distintos colores. Puede ser un verde bajito, un verde fuerte, un verde oscuro, un verde opaco. Fíjense todo eso, cómo le da gloria al Señor. ¿Qué era precisamente? ¿Qué es lo que el Señor quiere manifestar? ¿Qué es lo que el Señor quiere manifestar a través de todas esas maravillas? Lo que Él manifiesta es su gloria. Lo que Él manifiesta es el amor que Él tiene por su creación. Cómo Él la cuida, Él la sustenta. Toda esa vegetación, todos esos animalitos, todos esos pajarillos, son creados por Él, por su gloria. La gloria de Dios es la expresión de toda su voluntad de Él. Toda la voluntad que Él tiene hacia su creación. Y desgraciadamente te quiero dar una buena y una mala noticia. Por eso les mencionaba al principio de lo que significa un discipulado. Un discipulado, vayan a Hebreos 4:12, rápidamente. Fíjense bien lo que hace un discipulado, mis hermanos. En muchas ocasiones yo te voy a decir, porque he tenido la experiencia de estar de un lado y de estar del otro lado. ¿En qué aspecto? Estar como discipulador y también estar como discípulo. Porque esa es la misión de todo hijo de Dios. Tú nunca debes dejar de ser discípulo aunque tú enseñes. Aunque tú prediques, no debes de dejar de ser discípulo. Si tú eres maestro, debes de ser un buen discípulo. Si tú eres un buen discípulo, eres un buen maestro. Si tú eres un buen maestro, eres un buen pastor.
Si tú eres un buen pastor, eres un buen discípulo. En ese rol vamos recorriéndolo todos. Nunca el que enseña deja de ser discípulo. Y esto precisamente es lo que hace la palabra de Dios en cualquier maestro, pastor o discípulo, que el Espíritu Santo es el que los guía. Fíjense lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que tú escondas, mi hermana, mi hermano, que a través de un discipulado el Señor lo saque a la luz, no para avergonzarte, porque no se trata de avergonzarte. Se trata de que dejes el pasado y sigas hacia adelante. Un discipulado, se los dije al principio, en un discipulado necesitamos tener consejería. ¿Para qué te sirve la consejería? Para salir del pasado. Para eso te sirve la consejería. Y el discipulado es para que estés en el presente y vayas hacia el futuro. Eso es lo que hace la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y discierne todos los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y cuando tú, mi hermano, mi hermana, no saben entregarle todo eso al Señor a través de un discipulado, perdóname lo que te voy a decir, te vas a quedar como un cristiano enano. No vas a crecer, no vas a tener soporte para lo venidero, porque no vas a conocer perfectamente a este Dios tan hermoso, tan precioso, que tienes que conocerlo en toda su gloria, en todo su poder, en todo su amor, en toda su justicia. Y cuando tú lo conoces de esa manera, entonces, ¿sabes qué? Vas a tener un soporte firme, una roca firme donde pisar, pase lo que pase. Por eso siempre les he dicho y les diré siempre, ustedes son santos, ustedes son hijos de Dios. Esa es su identidad. Nosotros ya no somos pecadores. Somos santos que caemos en pecado, pero que no lo practicamos. Eso es lo que somos. Y por eso precisamente Dios a sus santos se revela de esta manera, en toda su gloria, en todo su poder, en toda su deidad. Él quiere revelarse a ustedes, así como se reveló hace 2000 años a sus discípulos. Ellos vieron la gloria de Dios. ¿En quién? En Jesús. Por eso les digo, y les he dicho y les vuelvo a mencionar, no separen a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno mismo. Dios mismo está en ustedes, en su vida. Entonces la gloria de Dios es la expresión de su voluntad y todas las demás cualidades externas de su persona. En la naturaleza lo vemos, como ahorita lo vimos a través del Salmo. Al principio, el Padre Celestial se los reveló directamente a su creación, a Adán y a Eva. Él bajaba en toda su gloria y dice que se paseaba con sus hijos en el jardín del Edén, con toda su gloria. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense lo que hace el pecado. Este hombre y esta mujer
Veían a Dios, caminaban con Él y veían toda su gloria. Y con toda esa gloria que veían, cuando pecaron, fueron y se escondieron. Perdieron la perspectiva de la gloria de Dios. Y eso nos pasa a todos. Eso nos sucede a todos. Porque tenemos un enemigo grandioso. Y él nos miente. Cuando caemos en el pecado, cuando tropezamos, corremos a escondernos. En vez de voltear a ver esa gloria de Dios, ese perdón, corremos y nos escondemos, nos intimidamos. Y no tenemos que hacerlo de esa manera. Porque así lo hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ahí Él les reveló su gloria a ellos. ¿A quién más les reveló su gloria? ¿También se la reveló a Moisés? A Moisés también le reveló su gloria. Véanlo en Éxodo 24:17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Allí entró Moisés a su gloria, a la gloria del Señor. Y toda esta gloria que Él muestra a Moisés, también Jesús la revela en Apocalipsis. Y aquí lo van a recordar en el 23. Dice, la ciudad no tiene necesidad sol ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Fíjense de qué somos merecedores. Y lo vamos a ver más adelante, mis hermanos. De que esa gloria está en ti y está en mí. Aquí lo vamos a vivir cuando el Señor venga por nosotros o nos llame. Una de las dos cosas sea lo primero que pase. Debemos de ver su gloria y reflejar su gloria. ¿De qué manera reflejas tú la gloria del Señor? ¿Saben muchas veces cómo queremos reflejar la gloria del Señor? Emocionalmente. Cuando nosotros ponemos nuestras emociones por delante, lo único que vas a alcanzar a vislumbrar va a ser tu emoción por un momento. No sé cuánto vaya a durarte la emoción. Yo te pregunto, ¿cuánto te dura la emoción de ver a una persona que no has visto en años y volverla a ver? Volverla a saludar, que ahorita ya no tenemos esa dicha, ya no podemos tener esa dicha. Pero que algún día el Señor nos va a dar la oportunidad de poder abrazar, de poder ver a esos seres que amamos. Pero ¿cuánto tiempo te va a durar esa emoción? Bien poquito. Y después seguimos en las mismas. ¿Por qué? Porque en vez de poner nuestra fe en el Señor, ponemos nuestras emociones. Recuerden que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Recuérdenlo siempre. Debemos de vivir su gloria, reflejar su gloria. En todo el universo hay solo dos creaciones que fallaron en darle gloria al Señor. Esa es la mala noticia. ¿Saben ustedes quiénes son esos dos grupos que le fallaron en darle la gloria a Dios? Los ángeles caídos.
y los seres humanos. Ellos, nosotros somos los primeros que fallamos en darle la gloria a Dios. Porque miren, mis hermanos, tristemente nos quedamos con la gloria. Nos quedamos con ella, con nuestros logros, con nuestros hechos, con lo que hemos logrado, con lo que hemos hecho, con lo que hemos fincado en nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, créanlo, yo también lo hago. Me quedo con la gloria de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi capacidad, de mi ego. Este es mi esposo, esta es mi esposa. Estos son mis hijos. Esto es lo que yo he ganado. Esto es lo que yo he adquirido. Y es triste, pero por eso precisamente fue destituido ese ángel maravilloso, el ángel más amado por Dios, Luzbel o Satanás, por el ego. ¿El ego qué es? El egoísmo, la dependencia. Mi independencia ya no es la dependencia de Dios. Y tengo que recordarles siempre, y el Espíritu Santo se los va a recordar siempre. Como dicen Romanos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él, dice Romanos, dice Pablo. Él da testimonio a nuestro Padre Celestial de que somos hijos de Dios. ¿Cómo crees que un padre se sienta cuando uno de sus hijos, o sea, un padre terrenal, cuando ese hijo le falla y hace travesuras y hace por allá muchas diabluras, muchas cosas malas, y le van y le dan la queja a ese padre? Oye, mira, tu hijo fue y me rompió toda la caña, me rompió todo me mató mis gallinas, me hizo desastre y medio en mi granjita, en mi ranchito. Ese es tu hijo, le van a decir a ese hombre. Yo veo que tú no eres así, que tú eres un vecino amistoso, que tú eres un vecino compañero, y tu hijo es de esta manera. ¿Verdaderamente es tu hijo?, le preguntarán. Desconocen completamente a ese joven, a ese niño, porque conocen al Padre. Y no esperan que ese hijo se comporte como conocen a ese Padre. Dime tú y yo, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué testimonio damos de que Él es nuestro papá? Con angustias, con desesperaciones, con enojos, con iras, con contiendas, con chismes. Así somos los hijos de Dios, así es nuestro papá. Cada uno de nosotros vivimos nuestras propias glorias, pero la misma palabra de Dios nos lo dice. Vean lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vean lo que dice en Romanos 5:1, adelantito nada más, una página adelante. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense nada más qué maravillosa gracia nos da Él. Porque dice el 6, versículo 6 del capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, por los pecadores, por ti y por mí. Él estuvo dispuesto a pagar el precio.
Él sí lo pagó. Por eso les decía al principio, como discípulos de Jesús, como hijos de nuestro Padre Celestial, estamos dispuestos a pagar el precio, darle toda la gloria y la honra a Él. Recuerda que Él nos cambia de adentro para afuera. Todo lo que tú hagas superficialmente, lo único que haces es imitar. No imites a Cristo. No lo imites. Deja mejor que Él te moldee. Que la gloria sea de Él y no tuya. Porque cuando tú comienzas a imitar a Cristo, te estás adjudicando la gloria. Deja que Él no quite las manos de su obra. Esa obra eres tú. No aparte sus manos de ti. Miren lo que dice Isaías 43, 7. A este libro le mencionan, le adjudican el príncipe de los profetas, porque es el que más profetizó de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí está hablando papá a través de Isaías. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Dice el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. Fíjense bien, para que me conozcáis, creáis y entendéis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo hará, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dice, yo para mi gloria los he escogido. Yo los formé y yo los hice. Ustedes son mis testigos. Son mis siervos a los que yo escogí para que me conozcan, para que me crean y para que me entiendan. Él dice, para que me conozcan. Voltea a verlo. Busca su rostro. ¿Lo has hecho? Entiendan y me conozcan. Cuando algo en su creación del Señor, de nuestro Padre Celestial, cumple sus propósitos, así es de esa manera como cada uno de los que cumplen sus propósitos de Dios le da gloria al Señor. ¿Sabes dónde, mujer? Hermana, ahí lavando tus trastes, ahí limpiando tu piso, ahí acomodando la ropa de tu familia, ahí cocinando, guisando. Cuando tú sabes que estás, porque muchas ocasiones yo mismo lo he anhelado, he soñado. Andar compartiendo fueras en las ciudades, en otras tierras lejanas. Eso sí es trabajar para el Señor. No esto que estoy haciendo aquí. Con eso que estás haciendo ahí, estás glorificando al Señor. Porque ahí te puso el Señor. Ahí, mi hermano, ahí en ese campo, en ese cultivo, en esos árboles tan preciosos y tan hermosos que te dio el Señor, cultívalos, cuídalos, porque Él te los dio. Trátalos con amor, esa milpa, ese pradito, ese césped que está en tu casa. Cuídalo, trátalo con amor, porque eres ministrador. Ese es un pequeño reino del Señor. Ahí está Él observándote, viéndote. No quiero meterme a una enseñanza sanitaria, porque es un poco vergonzoso. Pero si ustedes
escudriñan su palabra en el Antiguo Testamento, Él les da una orden a sus soldados cuando van a la batalla, a la guerra, cuando Él los manda a la guerra. Entre sus armas, su armadura, su espada, todo lo que a ellos les correspondía para ir a la guerra, les decía que llevaran una estaca de madera. ¿Saben para qué llevaban esa estaca? Para sus necesidades fisiológicas, para que salieran del campo en donde estaban concentrados y salieran al campo a hacer sus necesidades y hicieran un hoyo con esa estaca. Porque decía, no sea que yo esté entre ustedes y vea todo eso. Fíjense nada más. ¿Cómo pueden darle gloria al Señor? ¿Cómo está tu baño? ¿Cómo está el aseo de tu casa? Allí anda Dios contigo, ahí está Él contigo. Él no creas que se despega un instante de ti. Recuerden que ustedes son templo de Dios. ¿Cómo cuidan su cuerpo? ¿Cómo lo asean? Hasta para asearlo, cuidarlo, le están dando gloria a Dios. ¿Por qué Él habita ahí? En ese cuerpo físico, en ese cuerpo natural. Con Él no es difícil ser discípulos de Él, pero con Él, si tú lo haces a tus fuerzas, no lo vas a poder lograr hacer. Ahorita que todos estamos encerraditos, ¿cómo debemos de tratarnos? ¿Cómo debemos de cuidarnos unos a los otros? ¿Malhumorados? ¿Peleando? ¿Discutiendo? ¿Pidiendo las cosas porque yo lo merezco? ¿Cómo estás tratando a tu prójimo, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu hermana que está ahí contigo? Fíjate cómo le estás dando gloria al Señor. Les puse el ejemplo de la estaca. ¿Por qué? Porque Él dice, cuídense porque yo voy a andar ahí con ustedes. Yo los estoy cuidando para que no los ataquen sus enemigos. Yo estoy al frente de su batalla. Él está al frente ahí de tu batalla, mi hermano. Ese es el discipulado. Que lo vivamos, que lo entendamos. Y todo eso para gloria y para honra de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La vida es la gloria de Dios. En un ser humano lleno de vida, hay muchas maneras de glorificar a Dios. Ahorita vimos unas. Vamos a ver otras todavía. Glorificar a Dios cuando lo adoramos. ¿Qué entendemos tú y yo, mi hermana, mi hermano? Adorar a Dios. ¿Con música? ¿Con panderos? ¿Con cánticos? ¿Cómo adoramos a Dios? Él quiere que brote ese fruto de amor hacia tus semejantes. Es cuando le adoramos. Porque recuerda una cosa, que tú y tus semejantes fueron hechos conforme a su imagen y semejanza. Si papá estuviera frente de ti y lo vieras físicamente, ¿cómo lo tratarías? ¿Qué cuidado le darías? Pues mira, te voy a dar una noticia. Que esa persona que esté enfrente de ti,
que ese hombre, esa mujer, esos hijos, ahí está papá en ellos. Ahí es cuando le adoramos. Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, recuérdalo. Y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Tienes esa libertad de adorar a Dios? ¿De darle la gloria? Otro punto, que es mucho más difícil. Entregarle todas las cosas a Él. Todo lo que decimos que es nuestro, que Dios nos ha provisto, que Dios nos ha bendecido. Tu trabajo, tus bienes, tu hogar, tu casa. Tengo la felicidad y la dicha de verlos aquí por una imagen, por una pantalla, y ver los que están atentos, ver los que están escuchando. Y eso para mí es una alegría fenomenal. A mí me han dicho que la iglesia de Maranatá se conforma como de 40 a 45 miembros. No he tenido el gusto más de conocer a una docena de hermanos. Pero ¿dónde están esos hermanos que deberían de oír lo que el Señor quiere para ellos? Entre más te alejas del Señor, mi hermano, más miedos y más temores vas a tener. Esto no quiere decir que te salgas a las 4 esquinas a exponerte, no. Pero lo que tú y yo necesitamos, hermanos, es la fortaleza del Señor. Eso es lo que necesitamos. Glorificarlo, alabarlo, porque estamos ahí, porque estamos unidos. Hay muchos hermanos que verdaderamente están solos. Y es más, quiero decirte, me equivoqué el calificativo. Si son hermanos, no están solos. Pero muchos hermanos les gana la soledad. Y la soledad te destruye. La soledad te desbarata. No confundamos estar solos con estar en soledad. Y muchos hermanos no se han dado cuenta de eso. Que pueden tener a seres queridos a su lado, a su alrededor, y están viviendo soledad. Sienten la soledad, porque la soledad lo destruye. Todo lo destruye la soledad. Pero tienen que recordar una cosa, que ustedes no están en soledad. Ustedes pueden estar solos. Yo estoy solo físicamente, pero no vivo en la soledad. Esa es la bendición mayor que puede recibir un hijo de Dios y darle toda la gloria y la honra a Él. Y ahora que tengo la dicha, el privilegio de hablar con ustedes, de compartirles lo que Él me ha compartido a través de tantos años de comunión con Él, se los puedo compartir y mi corazón se llena de gozo. Y miren, mis hermanos, que su Biblia en la mañana la abran y la lean, aunque no la entiendan, porque así me pasa a mí. Pero sigan leyendo. Y va a haber un punto en que ahí los va a detener el Señor. Va a llegar un momento en que ahí los va a detener en esa lectura. Y Él les va a hablar. Y medítenlo. Medítenlo unos momentos lo que Él les habló. Y manténganlo las 10, 12 horas del día en su corazón. Y en la noche cuando se vayan a dormir, vuélvanlo a leer. Y van a ver
la clase de vida que hace el Señor a través de ustedes. ¿Y saben qué? Podrán ponerse de rodillas y entonces sí darle gloria por lo que Él hace en su vida, en sus corazones. Por eso les digo, muchas ocasiones confundimos los ministerios en el templo, en el edificio donde nos congregamos. Confundimos los ministerios. Pensamos que adorarle es cantarle, es aplaudirle. No. Es hacer música. Porque muchas veces yo lo he oído. No, vamos a adorar al Señor y es una música tenue. Es una música de reflexión. Ahora vamos a alabarlo. Es una música estruendosa, fuerte. Fíjense de qué manera nuestra mente se llega a saturar de cosas así superficiales. Por eso precisamente la lección de ahora se llama como se llama. Aprendamos como discípulos, como esos 12 discípulos que anduvieron al lado del Señor Jesús. Aprendamos a pedirle y a decirle, como ellos se lo dijeron, Señor, enséñanos. Dice el Señor, que el que pide se le dará, el que toca se le abrirá, y el que busca hallará. Tengamos la humildad de nuestro Maestro. Tengamos el corazón, es más, no tengamos, lo tenemos. Tenemos el corazón del Maestro, de nuestro guía, de nuestro consolador. Con esa misma humildad, pidámosle a Él y verán que Él les dará. De hecho, Él mismo se los dijo a sus discípulos, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Cuando le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero se nos olvida eso. Queremos que Dios sea una varita mágica. Queremos que las cosas sean en el momento en que las prescindimos, que las necesitamos. Y quiero decirles, mis hermanos, que nuestro tiempo no es el tiempo del Señor. Él todo lo hace en su tiempo perfecto. Otra manera de adorarlo. Dice el Señor Jesús a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En eso conocerán que son mis discípulos. ¿Amas a tu hermano? Verdaderamente, cuando ahorita no tenemos la oportunidad, pero cuando lo saludas por teléfono, cuando lo saludas por una videollamada, ¿estás abriéndole tu corazón? ¿Verdaderamente lo amas? ¿O estás haciendo un protocolo? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Nuestro Padre Celestial conoce perfectamente nuestros corazones. Y Él conocía los corazones de los fariseos. Y les decía, ustedes son un atajo de víboras, sepulcros blanqueados. Por dentro por fuera tienen toda la lucidez, pero por dentro están corrompidos, apestan, huelen mal. ¿Por qué lo decía el Señor Jesús? Porque Él conocía sus corazones. Él conoce el corazón del pecador, del que está habituado a pecar, de que peca por necesidad, y conoce el corazón de sus hijos. ¿Y saben qué es lo más tremendo que aprendí hace unos días?
que el juicio que Dios trae comienza con su iglesia. Comienza con su casa. Lo dice en Primera de Pedro. Primero nos va a juzgar a nosotros, porque somos sus hijos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tienes un hijo pequeño de 10, 12 años y ya anda en compañía de otro niño y ya hacen una travesura por allá afuera, a lo mejor rayan un coche y el dueño del coche llega a tu casa con tu hijo y con el otro niño y te da la queja. ¿Qué es lo que vas a hacer tú con tu hijo? Lo vas a disciplinar, lo vas a corregir, porque es tu hijo. Y con el otro niño, ¿qué vas a hacer? ¿Lo mismo? El Señor te va a decir, ¿y este niño? No, pues no es mi hijo. Entonces, no, pues yo no sé. Yo ya corregí al mío y le pagué lo que hizo mi hijo. Fíjate, tú estás haciendo ya juicio con tu hijo. Pero ¿qué clase de juicio vas a hacer? Yo te lo aseguro que no lo vas a destruir. Lo vas a disciplinar y lo vas a hacer que camine en el camino derecho. Yo estoy alegre porque pase eso conmigo. Porque tengo un papá que me guía. Porque tengo un papá que me está viendo, que me está vigilando y que me está educando. ¿Ya te diste cuenta, mi hermano? ¿Cómo vas tú a glorificar al Señor? Amando a tus hermanos. No nada más como un protocolo, porque ¿saben qué? Es más, ese protocolo ni lo hacíamos de la religión que vendríamos. Ni lo hacíamos. Yo me acuerdo que yo ni siquiera saludaba a los vecinos. Es más, los veía diario, pero ni siquiera los conocía ni los saludaba. Por ahí dice un dicho, mis hermanos, discúlpenme. Salimos de Guatemala y vamos a Guatepeor. No, mis hermanos. Esa es una manera hermosa y preciosa de glorificar a Dios a través del amor entre los hermanos. Otros son los dones. Recuerda, mi hermano, que tú naciste con talentos. Desde que estabas tú en el vientre de tu madre, el Señor te dio talentos, te dio capacidades. No sé de qué. A lo mejor una capacidad de saber agarrar un martillo, de saber clavar un clavo. Pero yo te lo aseguro que tú tienes muchas capacidades. Y esas capacidades, cuando viniste al Señor, el Señor te las hizo dones, te los convirtió en dones, pero no para ti, para tus hermanos. Y a tus hermanos también les dio esos dones, esas capacidades, para que tú se los des también a tus hermanos. Esa es otra manera de adorar a Dios. Glorificar a Dios es ser semejantes a Cristo. Fíjense bien, ser semejantes, no imitar. ¿Y sabes por qué tienes la capacidad de ser semejante a Cristo? Porque su espíritu está en ti. Él te está moldeando. Él te está dando esa forma. Lo único que tú debes de ser es como aquellos discípulos que los vio el Señor Jesús y nada más les dijo una palabra: sígueme. Y en esa sumisión, en esa humildad, seguirle. Nada más que tú y yo estamos confundidos. El mundo nos ha confundido, mis hermanos, a lo mejor.
y no hemos alcanzado a entender lo que quiere decir la palabra humildad. La humildad no es como la humildad que el mundo ha diseñado. Porque tú y yo conocemos esa clase de humildad que el mundo ha diseñado. Que te pone el pie encima y te lo vuelve a poner otra vez. Y te humilla. Y te sobaja. Y hasta tu autoestima te la pone por el suelo. Por eso muchas veces llegamos a pensar y a decir, ¿humillarme yo de esa manera? No. La humildad la debemos de aprender de nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la humildad. Esa es la clase de humildad de la cual estamos hablando. No la humildad que el mundo diseñó. Esa humildad es para destruir. Esa humildad que el mundo ha calificado es para quitarle la autoestima al ser humano. Pero de la humildad que estamos hablando, de la celestial, es para exaltación. Por eso es de esa manera glorificar a Dios. ¿Cómo? Ser semejantes a Cristo. Esto es ser semejantes al carácter de Cristo. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Cristo no se enojó? ¿Cristo no se irritó? Sí, pero ese es un enojo santo. Léanlo ustedes cuando vayan a los evangelios. Cuando el Señor Jesucristo despojó a todos los mercaderes del templo de su Padre, véanlo cómo lo hizo. Analícenlo y piénsenlo y medítenlo. Y vean qué clase de enojo santo es. Glorifiquemos pues al Señor. También además, hablándoles a otros de Él. Yo sé que no es fácil cuando lo hacemos a nuestras propias fuerzas. Pero mira, mi hermana, mi hermano, cuando el Señor te pone a alguien delante de ti para que tú le hables, Él te lo va a mostrar a través de su Espíritu. Y así como Él te lo muestre, pídele dentro de ti que te dé la fortaleza. La capacidad ya la tienes, pero pídele su poder. Y vas a ver quién va a hablar por ti. Y vas a ver cómo al último, cómo te vas a sentir. A mí me pasaba, cuando iba yo a un grupo donde se rehabilitaban los drogadictos, jóvenes de 20, 13, 15 años. Y ya habían jóvenes, ya grupos abandonados, que ya los familiares ya los habían abandonado ahí. Créanme lo que les voy a decir. Cuando yo tenía que ir ese día, eran los sábados, a ese lugar, iba contra mi voluntad. Iba contra mi voluntad, hermanos. Un lugar que olía mal, que se veía detestable, que los jóvenes, los hombres, estaban en un aspecto deplorable. No daba asco, daba tristeza ver toda esa situación. Pero cuando yo entraba a ese lugar, yo le pedía a mi papá que me fortaleciera y que me perdonara por sentir eso. Y cuando yo salía de ese lugar, salía yo renovado. Se me había olvidado todo eso por la necesidad espiritual que había de esos hombres.
Había necesidad espiritual, necesidad fisiológica, necesidad moral y necesidad de que alguien los abrazara. Pero eso yo nada más lo podía hacer dependiendo de mi Dios. No sé cuánto tiempo duré yendo, pero yo me di cuenta a través de eso. Igualmente a ti, mi hermano. Cuando tú hables de Cristo, cuando tú prediques a Cristo, no lo hagas en tus fuerzas porque no lo vas a poder hacer. Glorifica al Señor para hacerlo. Y vas a ver que no vas a ser más que un instrumento de bendición para otros. Esta es una manera verdadera de vivir para la gloria y para la honra y para los propósitos que Él te creó. Pero te quiero decir una cosa, mi hermano, mi hermana. Si no tienes propósitos en tu vida, no sé cómo vamos a vivir. Si tú no dejas que el Señor te forme, vas a estar como muchos hermanos que me han dicho, pues yo estoy aquí ya con el boleto en la mano. ¿Pero qué crees? Te vas a llevar una sorpresa, ¿eh? Te vas a llevar una sorpresa como aquellos 3 siervos cuando aquel hombre salió de su hacienda y ya a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro 1. 2 de ellos pusieron a trabajar esos talentos. Y aquel que se sentó y enterró el talento, dice el Señor Jesucristo, que aún ese talento se lo quitó. Y a los otros les dijo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿No te gustaría oír esas palabras de tu Salvador, de tu Señor, de tu Padre Celestial? Yo sí ambiciono esas palabras, las anhelo. Porque sé que el que va a hacer toda la obra va a ser Él, no yo. Y Él la va a hacer contigo, mi hermana, contigo, mi hermano. Esa es la manera de seguir los pasos del Señor Jesús. Dice, Padre, yo te he glorificado, he terminado tu obra. Ahora glorifícame al lado tuyo, porque yo a ellos ya les mostraré tu gloria. Para poder lograr hacer esto, mis hermanos, hay un paso muy importante que se nos olvida. A lo mejor muchos ya lo hicimos, otros no lo hemos hecho. Pero quiero que ahí, donde tú estás sentado, oyéndome, escuchándome, lo medites. ¿Por qué? Porque si tú este paso lo dices emocionalmente, ya se te olvidó. Si este paso, es más, a muchos de nosotros, en mí usó las emociones para entregarle mi vida. Porque yo no conocía la palabra de Dios cuando la entregué. Y yo tengo la seguridad que muchos de ustedes tampoco conocían la Biblia. Pero del momento en que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos dijo cómo. Y espero que ahorita lo recuerden. Para concluir, para acabar con la lección de ahora. Vamos a Juan 3:3. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿A quién se lo estaba diciendo aquí Jesús? A un maestro de la ley que fue a verlo de noche. Fue a exalzarlo. Maestro, ¿sabemos?
que vienes de Dios, porque nadie sabe estas cosas que tú haces si no estuviera Dios contigo. Estaba ensalzándolo. Ah, bravo por ti, que sí me conoces. ¿Sabes quién soy? Ah, ok. No. Después de todo su protocolo que hizo este maestro, el Señor Jesucristo le declara su nacimiento. Y se lo declara directamente. Y él no tuvo miedo de decirle lo que tenía que hacer para ver el reino de los cielos. Vean que directamente él va al meollo del asunto. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí se enfrasca en unos dimes y diretes, pero el Señor Jesucristo no cae en su trampa, porque dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu, vuelve de nuevo a retomar las armas del Señor espirituales. No puede entrar en el reino de Dios. Mi hermano, no te desanimes, al contrario, para adelante. Cada día, cada momento en que te me desinfles, vuélvete a levantar. No te quedes tirado. Muchas veces hay problemas económicos, físicos, emocionales, espirituales, mi hermano, mi hermana. Pero Él te sigue amando de la misma manera. Él no porque te caigas, te derrumbes, te sientas desanimado. Mira, ahorita emocionalmente mucha gente, no eres tú y no soy yo, mucha gente quisiera saber lo que tú sabes, conocer al que tú conoces. Y tú y yo que sabemos y que lo conocemos, ¿qué hacemos? No entres en esas depresiones que nada bueno te van a traer. Dice Job, el Señor dio, el Señor quitó. ¿Esperaremos del Señor lo bueno y no lo malo? Aun cuando Él me quitare la vida, en Él esperaré. ¿Sí lo entendemos, mis hermanos, mis hermanas? Por eso, precisamente, así es como se llamaba la lección de hoy. El porqué del todo. Ahora vamos a principiar con el propósito número 1. No ahorita, sino ya en la semana que viene, ya es uno de los propósitos. El libro, el estudio se compone de 5 propósitos. Ahorita como introducción fueron 7 lecciones. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Que las medites. ¿Ves? Esas 7 que te pronuncié al principio. Todo comienza con Dios. No eres un accidente. ¿Quién guía tu vida? Creados para vivir para siempre. La vida desde la perspectiva de Dios. La vida es una asignación temporal. Y esta última, el porqué de todo, la lección 7. Primero Dios, dentro de 8 días, comenzamos el propósito número 1. Les voy a dar el pasaje y la lección y el pasaje principal para memorizar. Porque sí me gustaría, aunque no los escuche, yo me gustaría mucho verlos en persona. Pero aunque no los escuche, que memoricen el pasaje de cada lección. Porque el propósito número 1, ya el que viene, dice que fuiste planeado para agradar a Dios.
Así se llama este propósito que viene. Tú y yo fuimos planeados para agradar a Dios. El versículo para que recuerden, para que no lo olviden, es el Salmo 149, versículo 4. Y en este propósito hay un encabezado. Y está también sostenido el propósito con este versículo. Fíjense bien, apúntenlo. Isaías 61:3. Cuando ustedes vengan dentro de 8 días a la lección, recuerden que fueron planeados para agradar a Dios. Y ubíquense en el versículo de Isaías 61:3. ¿Por qué fuiste planeado para agradar a Dios? Para terminar, acuérdense que hay tres puntos de referencia en cada término de estudio. El primer punto es de reflexión. A través de esta lección, ¿qué fue lo que vimos? El porqué de todo, ¿sí? El punto de reflexión, que todo es para Él. Todo es para la gloria de Él. Punto de reflexión de esta lección. El versículo para recordar de esta lección es Romanos 11:36. Y la pregunta para considerar, ustedes consideren esta pregunta a través de la lección, de la clase que vimos ahora. ¿Dónde puedo estar más consciente? ¿Dónde puedo estar más consciente de la gloria de Dios en mi vida, en mi diario vivir? Si quieren pueden poner su, ¿cómo se llama? Su micro, si tienen alguna pregunta. No tienen ninguna pregunta. Me sacan de mi concentrancia. ¿Me hacen sentir muy bien o me hacen sentir muy mal? ¿Cuál será de las dos cosas, eh? Pero me gusta ver mucho su cara de alegría. Su cara, su rostro refleja todo, ¿eh? Así como ustedes me ven a mí, algo les he de reflejar yo a ustedes. Pero ustedes me reflejan muchas cosas positivas. En general, ¿eh? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 imágenes. A mí me gusta verlos porque miren, en su rostro les estoy diciendo que sus rostros me revelan dudas, me revelan satisfacción, me revelan inseguridades, me revelan muchas cosas. ¿Sí me entienden? Por eso es que les digo, me agrada mucho ver. Inclusive hay algunos hermanos que revelan cansancios, porque tú sabes que también se cansa uno de descansar. ¿Verdad que sí se cansa uno de descansar? ¿Verdad que sí? A mí me pasa lo mismo, hermanos. Y ya tengo aquí casi 1 año descansando. Pero entre comillas, porque el Señor me ha dado una bendición hermosísima. ¿Y saben qué misión me dio? Hermosa y preciosa. Ustedes, sus hijos. Someterme a mi autoridad espiritual, a mi pastor. Y no tengo palabras para agradecerle eso al Señor. Por eso les digo, descanso, pero no descanso. Porque siempre estoy pensando en ustedes. En pedirle al Señor que me prepare para ustedes. Porque todos necesitamos de todos, acuérdense. Ustedes, cada uno de ustedes, tiene sus dones, tiene sus talentos. Y algún día nos reuniremos físicamente, que el Señor nos lo va a permitir. Yo soy muy bueno para jugar canicas, ¿eh? Es un talento que el Señor me dio desde niño.
¿eh? Entonces, ¿eso es todo? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado y bendito, te damos gracias, Señor, porque sabemos que donde están 2 o 3 en tu nombre, Padre, ahí estás tú. Gracias porque tú nos has dado esa confianza, Señor. Nos has dado esa guía, esa dirección, y tú conoces los corazones de estos tus hijos. Que te alabamos y te glorificamos, Señor, eternamente. Que lo que más anhelamos, Señor, siempre es estar a tu lado. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, nos redarguya siempre, Padre mío. Y que no nos desaliente nada, ni las circunstancias, ni el mundo, ni la carne, ni ese enemigo, Señor. Esos 3 enemigos, Padre Santo, que están a la orden, Señor, día a día. Yo te ruego, Señor, que los apartes de mis hermanos, de toda tu iglesia universal, Señor, porque vamos a tener ese gozo, esa dicha de conocer tantos y tantos hermanos que tú nos has regalado, Señor, en toda esta expansión de la tierra que tú formaste, Padre. Gracias por la vida de todos ellos, de amarlos también sin conocerlos, Señor, de pedirte por ellos que también están en tribulaciones, que están en tristezas, que están en dolores, pero también, Señor, que estando a tu lado, Padre Santo, nada nos puede hacer la creación, el mundo, Satanás, nuestra carne, Señor. Tú lo dijiste, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Que no tengamos miedo del enemigo, Señor, que no tengamos miedo del ser humano, porque ¿qué es lo que nos puede hacer? Quitarnos la vida. Debemos de temer más bien a aquel que puede arrojarnos al infierno, puede arrojarnos fuera, Señor, de tu reino. Y ese eres tú, Padre. Por eso vivimos, Señor, confiadamente en ti. Sabemos que lo que tú tomas, Señor, tú ya no lo desechas. Gracias, Señor, por esa bendición tan hermosa de ser tus hijos. Gracias por poderles compartir, Señor, tu amor a mis hermanos, y que mis hermanos se queden, Señor, con ese gozo, con esa alegría, con esa seguridad que tú nos has dado ahora, Señor, y que te podamos glorificar y alabar en todos los actos de nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno, cuídanos y guárdanos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Amén.